hermanos, y seguimos orando, seguimos intercediendo. Tenga sus necesidades, hermanos, y envíenosla o háganosla saber y oramos por sus necesidades. Queremos ver más milagros. Amén. Sí, lo creemos y Dios es, hermanos, quien lo hace. Sí, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de, precisamente, ¿verdad? Pues Dios siendo nuestra roca, ¿verdad? Ahí en 2 de Samuel, capítulo 22. 2 de Samuel 22. Y vamos a leer del versículo 32 al versículo 35. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 32 al 35, como lo va encontrando. Se pone de pie conmigo, por favor, para darle lectura a la palabra. Está ahí, ok. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Es una pregunta. Sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos, dice ahí. Amén. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, de venir a este lugar, Padre Santo, venir y adorarte, venir y pasar un tiempo de comunión con tu Espíritu, Señor, Dios, y también con la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Espíritu Santo, habla, Señor, a nuestro corazón, Señor, que esa palabra, Señor, cumpla el propósito en nuestras vidas, mi Dios, podamos escucharla atentamente, Señor Dios, y ser sensibles a tu Espíritu que quiere, Señor, hablar a nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos. Si hay alguna carga o preocupación en tu iglesia, mi Dios, toma el control en este momento. Pon paz, Señor, en cada corazón, Señor, y la confianza de que tú, Señor, estás en control de todas las cosas, Señor. Así poder centrar nuestros pensamientos y nuestra mente solamente en ti y en tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Hermanos que nos acompañan, bienvenidos también ahí a través de la transmisión. Sí, hermanos, mire, hablamos de esta verdad y esta es la verdad absoluta, hermanos, que muchos a través de las generaciones no han reconocido. ¿Sí? Dios es nuestra firmeza, nuestra roca. Sí, ¿verdad? Porque no lo reconocen porque no hay espíritu, ¿verdad? Nos enseña la palabra, hermanos, dice la Biblia que solamente a través del espíritu se pueden entender estas cosas, ¿sí? Y lamentablemente para ellos, para los que no creen, esto viene a ser tropezadero, como dice acerca de Jesús. Pero lo que sí sabemos usted y yo es que Dios, hermanos, es el fundamento y piedra principal de todo lo que existe a través de Jesucristo, ¿verdad que sí? Sí. La declaración, hermanos, que usted y yo sabemos y conocemos es que el único y verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, nos dice la Escritura. Y en él, hermanos, podemos confiar completamente nuestra vida. Amén. Nuestras cargas, nuestras peticiones podemos confiarlas completamente en Dios. En Dios podemos confiar completamente nuestro futuro. ¿Sí? Podemos dejarlo, hermanos, a ciegas en sus manos. Podemos confiar, es el único, hermanos, en el que usted y yo podemos confiar a ciegas. Podemos confiar los unos en los otros, pero hermanos, ¿verdad? Somos hombres naturales, hermanos, podemos cometer errores, pero en Dios podemos confiar a ciegas. Amén. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros, que nos pongamos en sus manos, hermanos, y nos relajemos en sus manos, ¿verdad? Creyendo que Dios tiene en control, nosotros haciendo lo que podemos hacer, nuestra parte, y Dios haciendo milagros. Amén. En cada uno de nosotros.
Sí, hermanos, Él es la única, hermanos, roca que nos puede dar esa firmeza que usted y yo necesitamos, sobre el cual, hermanos, podemos construir nuestra vida en plena convicción que no hay otro fundamento que nos asegura la continuidad y vida eterna. ¿Sí? Solamente Dios en Cristo Jesús puede, hermanos, asegurarnos continuidad en la vida, y le decía hasta vida eterna. La vida, hermanos, se debe de construir con sabiduría. Y sabe que muchas veces como seres humanos, hermanos, creemos que somos entendidos, hermanos, en conocimiento. Creemos que somos sabios, pero la vida se construye en sabiduría, y no hay sabiduría más grande bajo el cielo que poner, hermanos, a Dios como nuestro fundamento, ¿sí? Y roca firme en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Sí, hermanos, no hay mayor sabiduría. Si usted ha puesto, hermanos, a Jesús, si ha puesto a Dios, hermanos, como la roca, hermanos, y su fundamento, es una de las personas más sabias del mundo. Amén. Sí, hermanos. Un versículo que me encanta a mí, ¿verdad? Porque yo me considero así, ¿verdad? Dice: lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Amén. Y el tiempo lo declarará, hermanos. Amén. ¿Cuántos esperamos la venida de Cristo? Amén, el tiempo lo declarará. Sí, ¿verdad? Y estos versículos, hermanos, aquí en el capítulo 22 nos hablan de estas cosas que caracterizan precisamente el proceso de continuidad que usted y yo encontramos en Cristo. Ahí lo miramos. Mira, el versículo 33 nos dice cómo Dios sostiene nuestra vida, cómo Dios se provee de continuidad para nosotros, para que podamos seguir viviendo, seguir existiendo, hermanos, seguir disfrutando de esta vida que Cristo nos ha dado. Amén, aún a pesar de los procesos. Pero ¿cómo podemos continuar? ¿Verdad? ¿De qué depende el proceso de continuidad que Dios nos da? Es que Dios, hermanos, nos ciñe de fuerza, decía el salmista. Dios nos ciñe de fuerzas, y quien dice nos despeja el camino, decía David. ¿Sí? Él es, hermanos, quien nos ciñe de fuerzas. Mire, los procesos difíciles o circunstancias complicadas de la vida son y siempre serán parte integral de la vida del cristiano. ¿Sí? Amén. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, ¿verdad? Y se nos mencionaba un poquito por ahí, ¿verdad? Tendréis aflicciones, hermanos, son parte de la vida integral. Los procesos difíciles de la vida tenemos que pasarlos. En otras palabras, no nos podemos escapar de ellos. Hermanos, Cristo, la vida cristiana no es un escape a los procesos complicados de la vida. Al contrario, hermanos, ¿verdad? Son necesarios para la formación de nuestra fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, la promesa es que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, serán complicadas las aflicciones, serán difíciles los procesos, lloraremos en los procesos, hermanos, pero Dios estará ahí con nosotros. Usted puede decir amén a eso. Amén. Dios estará con nosotros, amados, porque Él nos ciñe de fuerza, dice el versículo. Sí, la palabra, hermanos, está diciendo y demostrando que aunque sean grandes las obstrucciones, hermanos, los procesos de la vida que tratan de robarnos la paz y la esperanza de vivir una vida plena en el Señor, ahí en medio de esos procesos oscuros, hermanos, encontramos a Jesús, nuestro rayo de luz. Amén. Jesús, nuestro rayo de esperanza, nuestro rayo de salud. Amén. Nuestro rayo de vida es Cristo. Ahí en esa oscuridad del proceso, hermanos. Qué tremendo. Mire, si usted y yo podemos comprender eso, hermanos, estaremos pidiendo: Señor, mándame la prueba. Ay, no digas eso, no, pastor, no, ¿cómo?
Sí, mándame la prueba, hermanos. ¿Verdad? Se los he mencionado varias veces porque la prueba produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? Paciencia es fruto del Espíritu. Quiere decir que la prueba produce un mayor peso de gloria en nuestras vidas. Amén. Produce más Dios en nosotros, hermanos. Sí, ahí está Dios para ceñirnos. Dios, hermanos, a través de Jesús, en esos momentos desgastantes de los procesos de la vida, nos dice aquí el versículo 33, nos ciñe de fuerza. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nos ciñe de fuerza, dice el Espíritu, hermanos, a través de David aquí. El Espíritu Santo nos ciñe de fuerzas, hermanos. En nuestras palabras, nos ajusta. Ceñir es ajustar. Nos ajusta el cinturón, hermanos, de la verdad, ¿verdad? Es parte del escudo, de la armadura del que cree en Cristo, ¿verdad que sí? El cinturón de la verdad, dice la palabra, nos ciñe, hermanos, el cinturón. Nos ciñe con fuerza sobrenatural, de tal manera que podemos levantarnos de los procesos, hermanos, de la vida, de las complicaciones de la vida y continuar en la batalla. Amén. ¿Cuántos queremos llegar hasta cuando sea el momento? Como decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. He peleado la batalla, decía ella. Amén. Sí. Pero ahí, hermanos, está el Señor ciñéndonos de fuerza en medio del proceso, hermanos, para cuando caemos podamos levantarnos, hermanos, y sin herniarnos espiritualmente hablando. Amén. Ser fuerza y levantarnos, ahí está el Señor. Isaías 33, el versículo 3 y el versículo 6, la primera parte de los dos versículos. Mire, Isaías 35, perdón. La primera parte del versículo 3 dice lo siguiente: fortaleced las manos cansadas, ¿sí? Afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazones apocados, esforzados, no temáis. Esos de corazones, ¿verdad?, debilitado, desanimado, hermanos, es apocado, ¿verdad? Que dice, no temáis. Sí, no tengas temor, no te debilites, permanece firme. El versículo 6, fíjese esto. Dios, hermanos, despeja nuestro camino, ¿sí? Versículo 6, hermanos, la primera parte dice, entonces el cojo saltará como un ciervo, dice ahí. Como un ciervo, sí. Mire, y estos son precisamente, hermanos, cánticos de victoria que encontramos ahí en la palabra. Precisamente el versículo 34 nos habla de esto. En este sentido, mire, una vez más regresemos al 34, hermanos, con este versículo 6 en mente de ahí de Isaías 35. Versículo 34 de nuestra base, segunda de Samuel 22, dice, quien hace mis pies como de ¿qué? De siervos, de siervas, sí. Entonces el cojo saltará como un siervo. Él hará nuestros pies como de siervas, hermanos. Dios hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, dice el versículo. ¿Verdad que sí? Y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos sentido tan pesados o con tanta falta de condición para hacer alguna actividad en la vida? Sí, tú sabes de lo que le estoy hablando, ¿no? Se siente medio raro, medio feo cuando no tenemos la fuerza suficiente, hermanos, para llevar nuestras actividades, hermanos, que llevamos en la vida.
Las ciervas, hermanos, son mamíferos. Nos enseña la descripción ahí del diccionario, que se caracterizan por ser muy ágiles y capaces de correr grandes velocidades para no ser alcanzados por sus depredadores. ¿Sí? Sus sentidos están bien desarrollados para estar alertas ante el peligro. Sus pies son largos y fuertes con unas pezuñas, dice, que les permite una sorprendente, dice, adaptación a los terrenos rocosos y montañosos. Tienen la capacidad de correr entre las piedras y montañas como entre los planos y los bosques. O sea que están bien ágiles, hermanos, esos animalitos ahí. ¿Sí? Las ciervas, hermanos, o ciervos regularmente andan en lo alto de las montañas. Y la razón es para protegerse del peligro, porque no todo, hermanos, sus depredadores pueden subir allá donde ellos andan para atacarlos. Y ellas tienen esa agilidad, hermanos, para estar ahí. Sí. Este versículo nos está asegurando que Dios, hermanos, hará nuestros pies como de ciervas, dándonos las fuerzas, hermanos, la destreza, la resistencia y la capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Sí, eso es lo que significa, hermanos. Dios nos dará esa fortaleza, esa fuerza, esa destreza, agilidad, hermanos, resistencia, capacidad para aguantar los procesos complicados, pisar sobre ellos, hermanos. Sí, pisar sobre ellos y aún correr sobre ellos, hermanos. Amén. Esa es la simbología que encontramos aquí, hermanos. Aún correr sobre ellos con la agilidad y la destreza, hermanos, de las ciervas que corren sobre las piedras y las montañas a grandes velocidades sin que, ¿verdad?, tener ninguna complicación hasta alcanzar sus alturas. Amén. Hasta alcanzar sus alturas, hermanos. Dios anhela que mientras estamos en el proceso complicado de la vida, usted y yo alcancemos nuevos niveles, ¿verdad? Y me hace estar firme sobre mis alturas. Amén. Él quiere que tengamos firmeza, hermanos, y alcanzar nuevos niveles en Él. Sí, hermanos, nuevos niveles en el Señor. O sea, hermanos, que podamos tener esos, que alcancemos, hermanos, esas montañas, las conquistemos, montañas de dificultades, hermanos, que están delante de nosotros hasta alcanzar las alturas de su presencia. Sí, hermanos, Dios hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Termina diciendo, hermanos, en el versículo 35, miren, esto es hermoso, dice: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. ¿Sí? Quien adiestra, prepara mis manos, prepara mi vida para la batalla, dice ahí, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Se dice que el arco de bronce, hermanos, en aquel tiempo cuando se utilizaban, ¿verdad?, era un instrumento de guerra, símbolo de victoria. El arco de bronce, hermanos, ¿verdad?, andaban ahí los guerreros con sus arcos de bronce, era símbolo de victoria, que obtendrían la victoria, hermanos, porque era un arma muy poderosa. Sí. Y los ejércitos temían, hermanos, mirar esos arcos de bronce, hermanos, que eran utilizados, porque sabían que había requerido mucho entrenamiento y eran guerreros preparados, hermanos, para hacer doblar ese arco de bronce. No era un entrenamiento ligero, eran hombres preparados, hermanos, para doblar ese arco de bronce, hermanos, que se creía, hermanos, que o tenían una fuerza poderosa, hermanos. Sí. Necesitaban brazos muy fuertes para disparar ese arco. El hombre que pudiera utilizar, hermanos, esa arma
aseguraría la victoria para el ejército, para su ejército, hermanos. ¿Sí? Los expertos en arquería, hermanos, dicen que un arco de bronce es de mucho peso. Sí, es de mucho peso. Y esos arcos, hermanos, pueden con un disparo y un solo golpe matar a un animal tan fuerte como lo es el búfalo. De un solo golpe. Los búfalos, hermanos, son animales fuertes. De hecho, en la Biblia los encontramos, hermanos, como símbolo de fuerza. Sí, fuerzas como las del búfalo, ¿verdad que sí? Y son unos animales, hermanos, que miden aproximadamente 3 metros, pesan aproximadamente 1200 kilogramos, o sea, una tonelada, son como un poquito más de una tonelada, hermanos. 2640, algo así, llegan a pesar, libras, ¿sí? 1200 kilos. Se dice, hermanos, que cuando ellos se golpean, cuando usted ha mirado búfalos pelearse, cuando ellos golpean es como si fuera un carro golpeando una pared a 50 kilómetros por hora. Fíjese la fuerza de esos animales. ¿Sí? Y dice, hermanos, que este arco de bronce, hermanos, ¿sí?, puede ser utilizado con nuestros brazos. Amén. Sí, hermanos. Se requería gran habilidad, gran destreza, mucho entrenamiento para que esa arma, hermanos, de guerra fuera efectiva. Dice este versículo que Dios, hermanos, adiestra, que Dios enseña y guía nuestras manos para la batalla, de tal manera que usted y yo tengamos la capacidad de doblar el arco de bronce, de usar el arco de bronce efectivamente. Sí, en contra de nuestros enemigos, por muy fornidos y agresivos que estos sean, por muy fuertes que estos puedan ser, Dios adiestra nuestras manos para usar el arco de bronce en contra de los desafíos, los problemas de la vida, hermanos, de modo que nos asegura la victoria. Amén. Que tendremos la victoria en su nombre, porque doblaremos el arco de bronce, hermanos. Sí, símbolo de victoria, le decía, en el nombre de Jesús. El arco de bronce, hermanos, es un sinónimo de la espada del Espíritu. Sí. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Amén? Interpretamos, hermanos, nuestra arma de ofensa es la palabra de Dios. Sí. Esto quiere decir, hermanos, que Dios está adiestrando nuestra mano para darnos la capacidad de usar la palabra, hermanos, de Dios, su palabra efectivamente en contra, hermanos, de nuestros enemigos, por muy fornidos y agresivos que estos puedan ser. Amén. En contra de esos procesos, en contra de esos ataques del enemigo, hermanos, usar la palabra correctamente. Él adiestra, hermanos, nuestros brazos, adiestra nuestras manos para la batalla, hermanos. Oh, esta arma es poderosa si la sabemos usar. Amén. Para el que no cree y el que no sabe usarla, pues esto es cualquier libro. Pero para el que cree, hermanos, si es adiestrado por Dios, esta es un arma poderosa, hermanos. Amén. Arma poderosa. Sí, para destrucción de fortalezas. Resumimos entonces, hermanos. La palabra de Dios en estos versículos nos afirma que Dios es nuestra roca. ¿Sí?
Él es nuestra roca, hermanos. Él es la roca, hermanos, donde usted y yo podemos pararnos con firmeza, hermanos. La firmeza que necesitamos. Hermanos, todo mundo necesita firmeza para poder enfrentar las situaciones de la vida, hermanos. No, los débiles, hermanos, se desmoronan ante los procesos complicados de la vida. Y Dios, hermanos, dice la palabra que Él es nuestra roca. La roca que nos ofrece firmeza, donde podemos pararnos para enfrentar y resistir, hermanos, a nuestros enemigos, resistir los procesos complicados de la vida, hermanos, por muy apariencia espantosa que puedan tener. Dios, hermanos, nos está llamando, hermanos, a ser adiestrados para poder vencer esas enemigos, hermanos. Sí, parados firmes en Él. Él es nuestra roca. Dios es quien nos da la capacidad, nos dice, la agilidad y la destreza, hermanos, para pisar y correr, hermanos, sobre nuestros enemigos, para alcanzar las alturas en Él. Sí. Podemos pisar, hermanos, sobre los procesos complicados de la vida. Y dice que Dios es quien adiestra nuestras manos para usar su palabra como instrumento de guerra efectivo, hermanos, ante nuestros enemigos, por muy fornidos y agresivos que estos sean. Amén. Por muy complicado y difícil, imposible. Amén. Un quiste ahí. Imposible, hermanos. Los mismos doctores tienen temor de entrar ahí porque es imposible. Por muy agresivos o poderosos que sean esos enemigos, hermanos, Dios, su palabra nos da la victoria. Usar su palabra nos da la victoria. Dios escucha la oración del justo. La oración del justo puede mucho. Amén, hermanos, usar la palabra con fe para derribar esas fortalezas, hermanos, que se levantan en nuestra contra. No hay proceso complicado, amados. No hay problema, no hay circunstancia difícil, hermanos, que no caiga ante el poder de la palabra de Dios. Sí. Ante esta arma poderosa que hemos recibido, hermanos, para nuestra bendición, para nuestra victoria, todo cae, hermanos, ante la palabra de Dios. Si podemos creerlo, si tan solo podemos creer. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es la palabra, hermanos, declarada. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. En Dios, hermanos, tenemos todo lo necesario para asegurar nuestra victoria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. ¿Puede decir amén a esto? Amén. Amén, hermanos, póngase de pie, por favor. No hay demonio. Sí. No hay proceso complicado, le decía. No hay problema. No hay circunstancia difícil que no caiga ante el poder de la palabra de Dios. No hay demonio que resista la palabra de Dios, hermano. ¿Qué tan grande es el problema? ¿Qué tan grande es el proceso? ¿Sí? ¿Qué tan grande ha sido aquella muralla que se ha levantado delante de usted? ¿Qué tan grande es su enemigo? Mire, decía Josué, los comeremos como pan. No, pero son gigantes. Los hijos de Anac, le decían aquellos espías que fueron a darle razón.
de la tierra prometida. Ahí habitan los gigantes, allá como Goliat, ¿se acuerdan? Puros de esos miramos allá, gigantes poderosos, fuertes, diestros para la batalla. No podremos en contra de ellos, hermanos, daban su reporte. Pero ahí estaban, hermanos, Caleb y Josué rasgando sus vestidos. ¿De qué están hablando ustedes? No, si es que les parecemos nosotros a ellos, a su parecer somos como unas pequeñas hormiguitas. Sí, pero ahí está Josué y Caleb rasgando sus vestidos. No, vamos ahora, porque Dios está con nosotros. Jehová está con nosotros, hermanos, ¿verdad? Y los comeremos, decía Josué, los comeremos como pan a esos gigantes. Oh, poquita salecita, mira. Nos comeremos como pan. No podrá en nuestra contra, porque nuestra roca, nuestra firmeza va delante de nosotros. Él va delante de nosotros, hermano. Él es nuestra victoria, hermanos. Sí, Él es el arco de bronce que usted y yo podemos usar a través de su palabra. Sí, hermanos. Le decía Moisés al pueblo: tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Amén. Tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Qué tan grande es tu problema, qué tan grande es el gigante que estás enfrentando en este momento. Oh, no puede en contra de esto. Dios ha preparado, hermanos, tus pies como de sierva para que seas ágil y tengas destreza en el campo enemigo. En medio de la batalla tengas la agilidad, la firmeza que necesitas para pararte y enfrentar y destruir, hermanos, con la diestra de Dios, con su palabra, todo lo que se levante en tu contra. Amén. Si lo crees, decláralo en oración. Dile: gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has llamado, Señor, tu siervo. Me has llamado tu guerrero, Señor, y me he enlistado, Señor, en el ejército del poderoso, en el ejército más poderoso de todos los tiempos. Servimos a Jehová de los ejércitos, Señor. Sabemos que contigo podemos, no, porque tú ya has entregado la victoria en nuestras manos, Dios. Has puesto, Señor, en nuestra mano el arco de bronce, Dios. Oh, y has adiestrado nuestras manos, nuestro brazo, Señor, para poder doblar el arco de bronce, Señor, y destruir a esos gigantes, derribar a esos gigantes, Señor. Caen por tierra en el nombre de Jesús. Oh, Señor, porque tú estás con nosotros, nosotros estaremos tranquilos. Porque tú peleas por nosotros, Dios. Nosotros estaremos tranquilos. Sí, amado. Todo caerá ante tus pies, Dios. Todo caerá ante tus pies, amado Señor. Creemos en ti, Dios. Oh, amado, no hay gigante, papá, que pueda resistirte, amado Dios. No hay gigante, Dios, que pueda resistirte, amado Dios. No hay gigante que pueda resistir tu palabra, Señor. Oh, Señor, y nos paramos firmes en ti, amado Dios. Firmes en ti, Padre Santo, creyéndote, mi Dios, creyéndote, mi Dios, creyéndote a ti, Señor. Oh, Señor, haz que nuestro pensamiento diga no, no es posible. Nuestra alma, Señor, está confiada en ti
Cuando nuestra mente dice que no, Señor, tu espíritu, en mi espíritu, Señor, dice que sí. Convence a mi alma que tú estás en control, Dios, que tú te vas a glorificar, que tú vas a manifestar tu poder en mi vida, Dios. Oh, Señor, y aquí estoy haciendo declaración de fe una vez más delante de tu altar. En ti confiaré, Señor. En ti confiaré, Dios. Tu promesa sigue en pie. En tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Vamos, declárelo. En ti confiaré, Dios. Sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos Estaré. Tú siempre has sido fiel. Tú no me soltarás, Señor. En tus manos estaré. Oh, tú no me soltarás, papá. Tú no me soltarás, Señor. Te glorificarás en mí, porque siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Oh, en ti confiaré, Jesús. En ti confiaré, Señor. En tu palabra confiaré, mi Dios. Oh, te adoramos. Vamos, dígaselo una vez más. En ti confiaré, mi Dios. Oh, en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré, tú siempre